Bienvenido a Mecenazgo Vivo, el podcast. Qué bueno, este público que nos acompaña aquí en vivo y todos ustedes que están a través de nuestros canales. Bueno, pues hoy, el podcast de hoy, lo vamos a hacer muy institucional. Lo hacemos en casa. Mecenazgo en casa, podemos llamar este podcast, ¿verdad? En la casa. Mecenazgo en la casa. Aquí estoy acompañado de dos encargados departamentales de acá de mecenazgo. Aquí está el ingeniero Luis Villalona, Luis Rafa, como cariñosamente siempre se le dice en el ambiente teatral. Y por acá tenemos al señor, que él se llama Ramón, aunque todo el mundo le dice Fernando, pero es Ramón, Ramón Fernando Germán, que también es uno de los encargados departamentales de acá. Y vamos a hablar un poco para que la gente se oriente de qué es esto de mecenazgo, cómo se accede a mecenazgo, qué implica este tema ya desde el punto de vista institucional como dirección general, cuál es el plan estratégico que tenemos trazado, cómo tenemos vinculado los proyectos con los diferentes gestores a través del sistema de información, cómo se registra una persona como beneficiario, cómo accede y cómo se conecta con la dirección y a su vez con el Consejo de Mecenazgo. Y todo eso es lo que vamos a ver hoy en este podcast en casa de Mecenazgo Vivo. Mecenazgo vivo, la 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 la. Mecenazgo vivo, la 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 la. Mecenazgo vivo. Bueno, vamos a comenzar, como dicen siempre, por el principio. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Haciendo qué dice? Así como esa, haciendo comenzar la palabra. Sí. Bueno, pues en el principio se creó una ley, ¿verdad? En el principio se creó una ley y esa ley, que es la 340-19, tiene unos mandatos específicos que tienen que ver con dos aspectos, que es lo que nosotros nos guiamos. Bueno, por un lado, tenemos la declaratoria que hace el Consejo, el Consejo de Mecenazgo a los proyectos como proyectos de interés cultural para la nación. Y por otro lado tenemos el Fondo Solidario de Apoyo a la Cultura. Esos son los dos mecanismos que plantea la ley para nosotros vincularnos con los diferentes gestores culturales en los proyectos. ¿No? Entonces, Luis, en esa perspectiva, vamos a tratar de explicar a los que nos están viendo acá y los que nos están escuchando y eso, cómo arranca ese proceso. Si yo soy un gestor cultural, ¿qué tiene la Dirección General de Mecenazgo estructurado para dar respuesta y para tener ese contacto y ese vínculo con ese gestor cultural? Bueno, primero nada, Henry, buenas noches a los chicos también de la institución y del podcast. Como tú bien sabes, hemos desde el inicio trabajado desde los cimientos, desde cuando no teníamos nada, que veníamos ya desde los formularios, hacíamos el tema de que eso era en Form, en YoForm, que lo subíamos, mucha lucha. ¿Por qué? Porque la ley, lo que te dice, resguardado por el reglamento 558-21, viene resguardado de que hay un proceso, hay un concurso en el cual los gestores se ponen en contacto con nosotros. Entonces, a través de ese concurso, que entonces se certifican los proyectos como de interés cultural, entonces se hace una evaluación, se hace unas validaciones, que eso lo estábamos haciendo, como tú bien sabes, de manera ya de manera empírica al momento de iniciar, y luego entonces ya eso va al Consejo de Mecenazgo, evaluado, luego se eligen, luego eso se certifica, que en la primera convocatoria sabes que fueron 100 proyectos culturales que se certificaron, luego de eso vino trabajándose el Fondo de Apoyo a la Cultura, que entonces y se pasó de una forma más reducida. Bueno, estamos trabajando con formularios y de eso fuimos evolucionando a través del tiempo al mecanismo del RENAVE y al sistema de información de mecenazgo. Ok. Eso es como un resumen amplio de todo lo que podemos ver en estos tinglados. Fernando, La orden. cuando tú te comunicas con un gestor, cuando te llaman, te escriben, te vinculan,
¿cuál es la pregunta que ellos más te hacen y cómo tú le puedes dar una explicación para ellos encaminarse hacia el mecanismo de mecenazgo? Te lo digo en español. Sí, en español. ¿Cómo consigo dinero? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Dónde está ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está? Te lo voy a poner más aterrizado. ¿Dónde están los hijos de Michelle? Michelito. Michelito, muy bien. ¿Dónde es que están? Esa es la pregunta, Ujú. pero tenemos que darle la respuesta. Ok. Digamos que ese es el objetivo, pero volviendo y citándote, hay que ir al inicio. Entonces, el inicio nace. Todos los gestores culturales realizan actividades que para ellos son cotidianas y las tienen bien aprendidas e interiorizadas. Pero eso es su quehacer que ellos conocen. Entonces, lo que hacemos en mecenazgo es que le proponemos que lo primero es que deben registrarse. Y es parte de lo que Luis explicaba. Ese registro se accede a través de nuestro portal. Ellos crean un usuario. Míralo ahí el portal, míralo ahí. En la descripción, Míralo ahí abajito, mira. Y en la descripción, en la descripción. Muy bien. Cuando ellos acceden a nuestro portal, se registran. Es un registro sencillo. Es identificarse. Y es amigable porque te va solicitando una serie de informaciones que él conoce, pero nosotros necesitamos conocer. Ese registro terminará adjuntando documentos que van a validar su expertise, que bien sea va a ser reconocido o por una institución académica, que donde él haya cursado, o por la propia experiencia que ella tiene. Al final, o el resultante de ese registro del RENAVE le va a facultar al gestor de ser certificado en el área artística o cultural donde él acciona, que no es una sola, pueden ser diversas. Entonces, ese primer paso, que desde Mecenazgo le certificamos un registro, entonces lo facultas para acceder a esos recursos. Lógicamente, RENAVE es la sigla de Registro Nacional de Beneficiarios. Muy bien. Registro Nacional de Beneficiarios, eso es lo que significa RENAVE. Es importante señalar que el RENAVE, que es una plataforma que ahorita vamos quizá a detallar más un poco de eso, esa plataforma informática nos va a llevar, como dice bien Fernando, a tener esa base de datos de todos los gestores que están en toda la geografía nacional, incluso fuera del país, porque también pueden registrarse cualquier dominicano que esté en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Entonces, y es importante también establecer, Luis, cómo a partir de ese registro que hace cada gestor, como dice Fernando, de cualquier área artística y cultural, cómo nosotros, con esa data, podemos crear lo que también hay un mandato en el reglamento, crear los directorios. Háblate un poco de los directorios, que tú has sido un artífice de esa nomenclatura de crear los directorios. Sí, ¿Y mira. por qué es importante para el sistema de la industria creativa y cultural tener directorios de creadores, directorio de gestores, directorio de artesanos, directorio de todo el que está en la industria creativa y cultural? Perfecto. Voy a comenzar también aportando un poco con lo que bien Fernando había comentado sobre que habría que registrarse en la plataforma porque no solamente los proyectos, sino teníamos que saber quién tú eras para cualquier cosa de la cual nosotros éramos partícipes o promotores, entonces ya nosotros tenemos registrado y poder apoyarte en cada uno de esos. Es sencillo, como tú bien decías, en la descripción está donde tú puedes acceder a el Registro Nacional de Beneficiarios, donde tú accedes a la plataforma, pones tu nombre, tu domicilio, cuál es tu profesión, pones tus certificados que tú has hecho, pones tus estudios que tú has hecho. Si eres físico o si eres jurídico, tú te registras en cualquiera de las dos. O sea, que yo puedo registrarme para que, como físico, quiere decir una persona física. Una persona física. Un gestor, una persona individual. Y ya como jurídico puede ser una fundación o ASFL, puede ser una industria creativa, una MIPYME, Claro. o puede ser también una institución pública o una institución de un ayuntamiento, no sé. Claro, y que incluso en las jurídicas tú también tienes una persona física que es el representante, que en ese momento cuando tú estás en la persona jurídica, también tienes que poner la información de tu representante. Entonces, luego cuando vas trabajando y vas adjuntando los documentos que bien Fernando decía, también hay la última parte que conecta con la última pregunta que tú me hacías con el tema de los directorios, los sectores y los subsectores. Los directorios vienen a raíz de la ley
pero también donde te lo describe es en el decreto, que en el 558-21, donde te especifica en el artículo 24 cuáles son los directorios en los cuales vamos a estar agregando a cada gestor que se registre en el RENAVE. ¿Por qué hay que tenerlo en el RENAVE? Bueno, el país, los sectores culturales, los órganos reguladores como el Ministerio, la Dirección General, debe saber quiénes son, cuáles son y dónde están. Entonces, inmediatamente tú te registras y seleccionas un directorio y ya tú sabes que tenemos una lista de directorios que sabemos cuántos directores de teatro tenemos, cuántos directores de cine tenemos, cuántos músicos, cuántos directores musicales. También para temas de verificación, cuando otras personas están trabajando con algún gestor, un tema de verificación, si quieres verificar la identidad de que realmente esa persona es quien dice ser, nosotros, como tenemos un proceso de validación y de aprobación, entonces inmediatamente tú apareces en el directorio de nosotros, en el sector o el subsector acorde, pues entonces ya tú puedes validar que esa persona sí trabaja en ese ámbito. Nosotros somos un organismo. Claro, o sea, que nosotros como institución pública damos, digamos, fe y somos reguladores, en este caso, de ese tema. O sea, nosotros, como parte del Ministerio de Cultura, una institución adscrita al Ministerio de Cultura, se nos ha encomendado una tarea y es crear estos directorios. Pero para tener esos directorios necesitamos el registro eficiente. Ese registro pasa por un sedazo de evaluación donde nosotros tenemos consulta con otras instancias del Ministerio de Cultura, con otras instancias del sector quizás independiente de cultura, para nosotros validar que esa información, creo que decía Fernando ahorita, esa información que nos llega es fehaciente, o sea, una especie de, vamos a dar un certificado oficial. O sea, cuando se le da el RENAVE, como se denomina, el Registro Nacional de Beneficiarios, pues ya estamos diciendo, el Estado Dominicano, a través de esta institución que se llama Dirección General de Mecenazgo del Ministerio de Cultura, certifica que esta persona o que esta institución reúne las condiciones para ser un trabajador o una empresa o una institución de tal sector de la industria creativa y cultural. Eso suena parece muy De la NASA. bonito. De la NASA. Igual, pero ahí es donde ese es el trabajo que, como decíamos ahorita desde el principio, ese es el trabajo que podemos garantizar que todos los demás pasos que vengan sucesivamente estén bien cimentados. Es la zapata. Es decir, en una estructura, es la zapata. Y esa zapata, en la medida que nosotros verifiquemos que tenemos unos cimientos bien claros, no se trata, y eso es importante también resaltarlo, no se trata de que nosotros somos un ente que va a hacer censura, o que va a discriminar, o que va a excluir. Ahora, lo que sí se trata es que yo, porque decido que yo hoy me levanté de que yo quiero ser actor, y yo voy a escribir al mecenazgo y dice, yo como que me siento que soy actor, déjame inscribirme como actor. O sea, eso como que yo diga, yo como que me siento cirujano torácico. Déjame inscribirme, voy a ir al colegio médico y al Ministerio de Salud Pública. No, que yo me sentí, no, tengo una revelación de que yo soy cirujano torácico y hay que inscribirme porque ese es mi derecho. No se me puede vulnerar mi derecho. Eso sería discriminarme si no me inscriben como cirujano torácico. ¿Tú ves? Eso parece como claro cuando se trata de profesiones ya establecidas, pero cuando se trata de oficios como el arte, como la cultura, ahí como que entra una zona de que no está muy clara. ¿Cuál es la solución que nosotros vemos en ese caso? Nosotros entendemos, y tanto desde la Dirección General de Mecenazgo como desde el mismo Ministerio de Cultura, que la mejor manera para evitar que ese mecanismo se convierta en un mecanismo de censura o de discriminación es la autorregulación. Y ahí entran los gremios, ahí entran los grupos asociados, los artesanos, o sea, oficios
Entonces, ahí entran, entonces, en colaboración con esos diferentes, que ahorita Fernando incluso decía eso, bueno, nosotros hacemos consultas. ¿Dónde vamos a hacer la consulta? Bueno, si hay una gente que viene del área de la danza, bueno, hay un sistema de formación formal. Bueno, ¿usted estudió bueno, en una escuela? Sí. Bueno, pero puede ser que no haya estudiado en ninguna escuela, pero usted se ha asociado con algún grupo, usted tiene una vinculación con una institución cultural. Demuéstreme de cuál es una trayectoria y nosotros estamos pidiendo que por lo menos nos demuestren en los últimos 3, 5 años cuál ha sido su trayectoria para nosotros entender que usted, ya sea por un camino académico o ya sea por un camino de una experiencia ya del oficio, bueno, pues podamos validar. Claro. Pues eso es la primera parte que hemos tratado en este podcast, ¿verdad? Vamos a continuar con otra parte, pero ahora seguimos en una pausa con Mecenazgo Vivo. Mecenazgo vivo, mecenazgo vivo. Bueno, aquí volvemos con Mecenazgo Vivo. Hay una parte, Fernando, que yo quisiera, y Luis también, que discutamos y que también la problematicemos un poco. Y es, nosotros tenemos, así como nosotros, digamos, como Ministerio de Cultura y en el caso de nosotros de Mecenazgo, tenemos un rol rector, regulador de un aspecto de políticas públicas, en este caso de las políticas públicas que tienen que ver con cultura y arte, pero hay otros organismos del Estado que tienen otros roles rectores. Nosotros tenemos el Ministerio de Hacienda y Economía, tenemos el Ministerio de Administración Pública, tenemos varios, pero sobre todo vamos centrando en el Ministerio de Hacienda y Economía, como ahora está funcionando, ya ahí como que cae casi todo lo que nosotros necesitamos discutir ahora. Y es, ¿cómo nos sirve todo este tema de organización, todo este tema de registro, todo este tema de demostrar el impacto que pueda tener una inversión pública, porque al final estamos hablando de inversiones públicas, y cómo ante estos reguladores, llámese el Ministerio de Hacienda y Economía, podemos plantear y discutir con datos bien precisos cómo es que vamos a demostrar que este sistema que hay de mecenazgo puede impactar a la economía, a la empleabilidad, al acceso a la cultura, a crear una cadena de gente que se beneficie de esa inversión. Vamos. Sí, el RENAVE, tal como lo fuimos explicando en estas conversaciones anteriores, es un registro que lo que permite es formalizar a un sector que para los tomadores de decisiones y los órganos rectores están en la informalidad. Pero están en la informalidad porque carecen de un registro. Pero esas personas que ejercen cualquier ámbito del arte compran en un supermercado. El supermercado es un ente formal. Están bancarizados. El banco es un ente formal. Van al cine. El cine es un ente que tributa. Ahora bien, el ingreso o las profesiones que realizan los artistas, los gestores culturales, es lo que no está contabilizado de manera formal. El RENAVE nos permite eso, nos permite ubicarles, no con un tema de tributación, sino con un tema de contabilizar. Después que ellos están en el RENAVE y pueden acceder a formular sus proyectos, ya los proyectos lo van indicando a un sector, si es teatro, si es danza, si es artes plásticas. Entonces, de esa manera, nosotros podemos ir agrupando y los servicios que ellos contratan, si son servicios personales, es decir, empleados que contratan en sus proyectos, equipos que adquieren en sus proyectos a través de adquisición de computadoras, luces, cámaras, o si por el contrario adquieren un edificio. O sea, el gasto que ellos van realizando con los recursos que reciban, ya bien sea a través de la ley o por lo que gestionen, nos permite agruparlos en la contabilidad del Estado como rendimos cuenta en cuánto gastamos en personas, en materiales gastables, en equipos. De esa manera, el sector cultural puede presentar a los tomadores de decisiones cómo vamos impactando. Es decir, si contratamos salarios, tenemos la capacidad de contratar X cantidad de personas. Entonces ya estamos dando un dato de cuántos empleos
de manera formal aporte el sector cultural. Que esos empleos existen. Lo que sucede es que carecemos del mecanismo de contabilizarlo o de presentarlo ante una autoridad superior. Igualmente, podemos contabilizar cuánto se compró en X comercio. Es decir, el sector cultural hace aportes al sector formal, desde la medida en que va adquiriendo bienes, como de hecho lo hace, pero carecemos en la actualidad de una herramienta que permita decir, el sector cultural aporta de manera directa a través de las compras y las presentaciones que realiza X cantidad de montos. Hasta ahora lo desconocemos porque no podemos asociarlo. Entonces, creando los directorios, haciendo el registro del RENAVE, formalizando los proyectos, vamos creando métricas e indicadores que permiten consolidar información que puedan dar peso, porque cuando el sector cultural se refiere a cualquier solicitud, no habla con data, habla con aspiraciones, habla con derechos, habla con inspiraciones, pero el que lo está escuchando, que es, por decir, un economista, un administrador, él no es artista, él no asimila ese lenguaje, él no lo entiende, no lo comprende. Ahora, cuando tú le dices, yo soy un artista y produzco 25 cuadros, obras de arte, y yo las he vendido en tal cantidad de dinero, ya él sí está entendiendo qué representa eso. O cuando el Colegio de Artistas Plásticos le dice, nosotros tenemos 200 registros, y el RENAVE le dice, nosotros tenemos 500. Entonces, hay 300 artistas plásticos que están ejerciendo la profesión y que no se están contabilizando. Y vuelvo y digo, no es por fines tributarios o fiscales, es por fines de que el sector pueda expresar y mostrar cuál es el peso que tiene. Entonces, eso es lo importante. Cuando usted puede demostrar qué peso gravita y qué aporte usted realiza, entonces el tomador de decisiones lo toma más en serio, Claro. lo toma más en cuenta y dice, ok, si al sector cultural le estamos dedicando a través de los presupuestos del Estado, en este caso, cuando tú te referías a los órganos rectores, la Dirección General de Presupuesto, que es un ente que se deriva del Ministerio de Hacienda y Economía, entonces pudiera considerar, si en la actualidad el Ministerio de Cultura tiene un presupuesto asignado, que no lo tengo, 2.000 millones de pesos, y nosotros le decimos, el sector te aporta 4.000, entonces alguien diría, Claro. bueno, pero si nosotros estamos a través de las políticas públicas del Estado canalizando una cantidad y por cada peso que el Estado invierte, esta gente están generando 2, entonces el sector cultural es interesante. El sector lo es, pero tenemos que demostrarlo. Claro. Y por eso el rol de mecenazgo es pedir recursos y canalizar recursos, pero a la vez decirle a la gente, los recursos son inversión y tienen su retorno. No en el lenguaje como se habla en un banco, de que te presté tanto y la casa está en garantía y cuál es la tasa de retorno. O sea, no lo podemos ver así, aunque para allá es que debemos ir. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Mira, nosotros tenemos tantos artistas registrados, ellos generan tantos empleos, ellos tienen este nivel de ingresos, el que podamos mostrar. No debemos tener temor en mostrar lo que hacemos, porque usted está yendo, o sea, Claro. el artista no anda con el dinero en un bolsillo, el artista tiene el dinero en el banco. Entonces el banco conoce esa información, entonces no deben tener A ver. tener temores en ese sentido. No, y- Sí, por el contrario, entender que el beneficio que podemos obtener de los registros, de la formalidad, de mostrar data, nos hace merecedores de que tengamos mayor credibilidad en lo que estamos diciendo y mayor apoyo. Y eso de la métrica, cuando hablamos de la métrica, pues hablamos de métricas que no necesariamente están en el aspecto economicista. Exacto. Porque la misma Estrategia Nacional de Desarrollo que plantea en su objetivo 2.6, bueno, tiene el 2.61 y el 2.62, y ahí te habla. El 2.61 te habla, bueno, hay unos indicadores que tienen que ver con el acceso a la ciudadanía a los bienes y servicios culturales. Y hay un 2.62 que te habla de cómo se debe desarrollar una industria creativa y cultural. Ese equilibrio entre lo que nos, que esa es la carta de ruta como país, la Estrategia Nacional de Desarrollo, y en el aspecto cultural, pues te habla muy claro. Tiene que haber lo que dice la Constitución de la República, tiene que trabajarse para el acceso a los bienes y servicios culturales de toda la ciudadanía. Y por otro lado, tiene que desarrollarse esa industria creativa y cultural. Entonces, a veces, ese equilibrio entre esos dos objetivos estratégicos es donde nosotros tenemos que desarrollarnos. A veces, de repente, vemos, se invirtió tanto dinero en un proyecto. Ok.
¿A cuántas personas llegó ese proyecto? Eso es muy importante saberlo. Pero de repente puede ser que ese proyecto, en ese momento, porque puede ser un proyecto a largo plazo, hay proyectos que son, por ejemplo, de conservación de este mismo monumento. De acuerdo. Entonces, cómo yo demuestro nosotros estamos aquí en la sede de la Casa de los Jesuitas, uno de los 11 edificios de las edificaciones de Obando, ¿verdad? Es un patrimonio. Esto hay que conservarlo. Y para conservarlo hay que invertir. Entonces, pero yo voy a invertir y yo voy a decir, no, la inversión, ¿cuánta gente entró o salió de la Casa de los Jesuitas? Si lo limito a ese número, quedo limitado, vale la redundancia, al análisis. Yo tengo que ver... Muy simplista. Muy simplista. Tengo que ver, no, yo estoy fortaleciendo un patrimonio. Pero así como estamos hablando de un patrimonio, en este caso material, pero hay otros que son patrimonio inmaterial, una tradición. ¿Cómo yo contabilizo cuando yo invierto para rescatar o promover una tradición que de repente se está perdiendo? Y es un patrimonio. Entonces, esos son los análisis donde nosotros tenemos que encaminarnos para que los economistas no nos dejen solamente en el marco de estos indicadores. Pero nosotros tenemos varios ejes, Luis, ¿verdad? En nuestro plan estratégico, que yo no sé si tú te acuerdas los 6, pero yo sé que son 6, Sí. que vamos a ver si nos los armamos así rápidamente. De todas formas, lo podemos Yo te voy a dar una ñapa. La cooperación internacional para que te dé pie a lo que hacemos con Ibercultura. Ese es uno de los ejes estratégicos. Antes de citarlo, vamos a definirlo. Entonces, yo sé. Vamos a ver si armamos ese rompecabezas de esos 6 ejes estratégicos que nosotros tenemos que priorizar en nuestro plan estratégico y por consiguiente en el accionar. Mira, voy a rescatar un par de ideas. Lo primero es, como bien dices, que el valor agregado, uno de los valores agregados del mecenazgo es convertir a una idea en un proyecto. Entonces, ese proyecto tiene varias fases en las cuales debemos evaluar, como el alcance, la cantidad de personas que se van a trabajar, la cantidad de recursos. Todo eso se evalúa. Así como tenemos un proceso de fiscalización, que es donde nosotros tenemos la veeduría de todo ese proceso como tal. Entonces, eso da pie a que nosotros tenemos esos proyectos culturales. Y por otro lado, tiene la parte de Ibercultura, que es uno de nuestros objetivos, que es el tema de internacional. Entonces, con eso conecta con el RENAVE, que sin el RENAVE, incluso el mismo tema de Ibercultura, nos pide que la persona esté registrada en el Registro Nacional de Beneficiarios para poder acceder a ese beneficio de Ibercultura Viva. Entonces, para el tema de Ibercultura. Bueno, hemos hablado de Ibercultura Viva. Ibercultura Viva nosotros formamos parte de una red internacional que son de los Iber, que eso es de todo lo que es el sistema de la Organización Iberoamericana y del Consejo Iberoamericano. Y eso lo que procura es se hacen convocatorias también permanentes a los países que están asociados en diferentes aspectos, formativos, concursos, becas, encuentros, o sea que, y eso ya formamos parte de esa red, y es importante ya eso también destacarlo. Que es uno de los beneficios. Es uno de los beneficios. Beneficios inmediatos y tangibles que tenemos. Pero dentro de esos ejes, hay un eje que también tiene que ver con la vinculación del mecenas, del mecenas o del patrocinador o del inversor, y esa promoción que nosotros tenemos que hacer para que al empresariado le resulte atractivo vincularse a los proyectos. Porque además de que incluso en la revisión que se está haciendo de la ley, eso se puede traducir en un crédito fiscal. Además de eso, vincular su marca o su imagen con determinados proyectos culturales, eso le suma a su empresa, a su cosa. Eso por un lado. Por otro lado, toda la vinculación que tiene que ver con la parte formativa, pero con la parte ya de los gestores, el desarrollo de todo ese andamiaje de gestores, ¿verdad? Hay otro eje que nosotros también lo hemos priorizado y es, ahorita hablaba de nuestra edificación, nuestra Casa de los Jesuitas, como un patrimonio, pero aquí
crear, y ese es uno de los objetivos que estamos, y con Mecenazgo Vivo, ya esta jornada que hemos estado en esta semana, estamos dándole vida, es darle vida a este espacio como un laboratorio de proyectos culturales, incluyendo la creación de este espacio de podcast que forma parte de la difusión, de todo lo que se hace aquí y de todo lo que pueden hacer los diferentes gestores y cómo este espacio se convierta en la casa de los gestores culturales y desde acá puedan salir diferentes proyectos, ¿verdad? Entonces, todos esos ejes que van ahí mezclándose y que son uno dependiente con otro, nos van a ir dando carta de ruta para que en la articulación con todos los sectores, privados, sectores, sector público, pues ahí podamos, bueno, llegar a objetivos y metas específicas, ¿vale? Con eso que dices del eje estratégico de la conexión entre el mecenas y el beneficiario, pues como te decía, está todo conectado y qué bueno que está todo conectado porque eso se conecta también con ese registro, porque cuando tú vas con ese certificado del proyecto de interés cultural a donde un mecenas a buscar apoyo, entonces ya ellos están registrados aquí y está validado por nosotros con un certificado y con nuestro registro de que está avalado por nosotros y que esto va a ser y que fue un proyecto evaluado, validado y aprobado por el Consejo Nacional de Mecenazgo. Bueno, pues yo creo que por ahí es que Sabe que los ejes estratégicos son los que derivan el plan estratégico. el plan estratégico. El plan estratégico deriva en el plan organizacional anual, que es el POA. Y el POA lo que trae es, o deriva, en las actividades, acciones y estrategias que vamos a poner en práctica. Las que estamos llevando a cabo de Mecenazgo Vivo y este Mecenazgo Vivo de podcast son parte de las herramientas que nos van a dar la consecución de los ejes estratégicos y del plan estratégico internacional. Es decir, son las acciones que de manera práctica ponemos en ejecución para lograr esos ideales. Creo que hemos dado una pincelada gruesa. Falta mucho, pero había que iniciar. Dijimos que íbamos por el inicio. Claro. Entonces, este es el inicio. Vamos a hacer otras ediciones de Mecenazgo Vivo en casa. O sea que me invita de nuevo. Claro, para poder dar ampliando. También ustedes pueden, a través del portal, que es www.mecenazgo.gov.do, o también a través de nuestro Instagram, mecenazgo, @mecenazgord, pues ahí también podrían hacernos consultas, preguntas frecuentes. El Instagram es más chulo. O en el Instagram. Es más chulo porque tiene Sí. imágenes. Claro, sí, siempre Se actualiza es muy inmediatamente. activo, es muy activo, está bien. Aquí hay un equipo de El portal es más académico Sí. y el Instagram es más Ya. juvenil. Bueno, lo importante es que tengamos vínculos con ustedes permanentes para poder seguir desarrollando todo esto. Bueno, pues esto es Mecenazgo Vivo y gracias por estar con nosotros. Mecenazgo vivo, la 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 la. Mecenazgo vivo, la 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 la. Mecenazgo vivo.